Hola, bienvenido al mundo de la psicosomática clínica. Hoy es el transgeneracional. ¿Sabes qué? Voy a decirte mi historia con el transgeneracional. Cuando aprendí el transgeneracional, no se llama eso, se llama la psicogenealogía. Vamos a ver los detalles. Y en el curso, 4 horas sobre eso. Y yo pensé en 96, 97, pensé que no es muy importante y he preferido tomar mucho tiempo para estudiar la fisiología, más el lado biológico, la biodescodificación, etcétera, etcétera. Y el transgeneracional, un pequeño pepino. Es decir, no era algo importante para mí. Pero trabajando, he visto que hay unos casos, el transgeneracional es la clave. Es la clave. Es decir, que no para todos. Seguro que todos tenemos un árbol genealógico con ramas, con los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, no sé cuántas generaciones. Todos tenemos una historia familiar. Se llama eso el inconsciente familiar del clan a través de las generaciones. Y a veces no vale la pena de explorar el transgeneracional, pero a veces sí es obligatorio. Y ahora voy a 25 años, sí, casi 25 años. Empecé casi 30 porque en 96. Entonces, hoy quiero darte las herramientas para utilizar el transgeneracional por encontrar las fuentes de una problemática. Por ejemplo, para la tuya o para tus pacientes. Y vamos a aprender cómo proceder, cuál es el proceso para no equivocarnos. Y por eso este taller, porque es el inicio de una gran historia. Cuando vas a entrar en el transgeneracional, no puedes quitarlo. Es imposible. Porque vamos a ver que todos tenemos una historia familiar con buenas cosas, buenos eventos, eventos neutros y eventos difíciles. Y puedes adivinar, vamos a trabajar sobre los eventos difíciles. ¿Por qué? Hay una palabra clave del transgeneracional. Somos todos reparadores de nuestra historia. ¿Quieres o no? Es así. Porque es el juego de la dinámica del ser humano. No es algo que ha salido ayer. No. Ahora tenemos una experiencia tremenda, sobre todo con las enfermedades o los problemas más psíquicos. Y a veces hay resultados no puedes imaginar. ¿Por qué? La primera palabra, no me pertenece, no soy responsable de la historia de mis ancestros. Porque el transgeneracional o la psicogenealogía es la historia de mi familia antes mi concepción. Todo que es antes mi concepción pertenece al transgeneracional, a la psicogenealogía. Entonces, no soy culpable, no soy responsable, no me pertenece todo eso, pero yo, y vamos a ver las leyes del transgeneracional, vamos a ver que debemos ver, estudiar qué hago yo
en este árbol genealógico? ¿Cuál es mi papel inconsciente en esta familia? Es la pregunta. Y la respuesta es muy importante porque la respuesta va a condicionar toda mi vida. ¿Por qué? Voy a repetir no sé cuántas veces, soy reparador de la historia familiar, de los dramas familiares. Corto plazo, es decir, justo antes de la concepción, o quizás 2, 3, 4, 5. No, vamos a ver, para mí, 4 o 5 generaciones es suficiente en la mayoría de los casos. Y a veces, pero a veces, 5 o 10% de los casos, necesitamos averiguar más de 4 o 5 generaciones. No, para un medio menóptico, disculpa, memotécnico, memotécnico, no sé cómo se dice eso. 4 generaciones, yo, mis padres, abuelos y bisabuelos. Es suficiente. Tatarabuelos a veces. Y pocos casos debemos ir a 5, 6, 7, 8, 10, 15 generaciones. Hay unos casos, pero el transgeneracional cercano es el más importante para nosotros. Porque vamos a ver que arriba de 5 o 6 generaciones, el conflicto está resuelto al nivel de la dinámica de la resolución de los dramas familiares. Y se hace solo. Vamos a ver cómo. Entonces, hoy es el transgeneracional. Voy a ver algo aquí. El transgeneracional, una clave de la psicosomática clínica, 4-7 de abril de 2024. La Escuela de Psicosomática. Nuestra historia familiar, una gran clave para evolucionar y resolver nuestros problemas de hoy. Eso es una palabra, te doy el resumen de todo mi trabajo. Es habitual todo eso. Y vamos a ver eso. Axioma de Monterrey, 14 de febrero de 2018. Vivir una vida con una conciencia sin conciencia del inconsciente es vivir una vida sin conciencia. Voy a repetir y voy a añadir algo. Vivir una vida con una conciencia sin conciencia de mi historia familiar y del inconsciente familiar es vivir una vida sin conciencia. Y la primera pregunta, el transgeneracional, ¿por qué? Por favor, voy a repetir todo, porque, ¿sabes? La psicosomática clínica y humanista no va a cambiar de una semana a la otra, ¿eh? ¿Ok? El punto inicial, eso es la diferencia entre psicogenealogía y transgeneracional, porque en el transgeneracional es estudiar la dinámica del árbol genealógico con las influencias posibles sobre nuestra vida, sobre yo como paciente, entre comillas, como reparador. Una pregunta es, ¿desde cuándo el motivo de consulta? Y las fuentes de las actividades conflictivas, hay 5 fuentes. La historia contemporánea, mi vida desde el nacimiento, sobre todo de la adolescencia como adulta, el libro de mi infancia clásico entre 0 y 7 años, el proyecto sentido gestacional, es decir, el contexto emocional del embarazo, de la concepción, antes de la concepción, unos meses antes, la concepción, todo el embarazo, el nacimiento, el parto y un año y a veces hasta 3 años. ¿Por qué?
el cerebro de la bebé es una esponja emocional. Y a veces el motivo de consulta tiene que ver con el transgeneracional, es decir, la dinámica familiar sobre 4 o 5 generaciones. Y el motivo de consulta, disculpa, voy a repetir, ¿eh? La clínica psicosomática que no cambió, ¿eh? Hay un síntoma orgánico, es decir, por ejemplo, algo muy conocido, una enfermedad con una etiqueta, esclerosis múltiple, cáncer de pecho, alergia, no sé qué. A veces es un síntoma funcional, es decir, eso es importante porque antes de llegar al sistema orgánico hay signos funcionales. ¿Y qué es eso? Tengo dolor, pero nada, nada, nada. He visto todas las pruebas, radio, escáner, IRM, resonancia magnética, etcétera. Nada, nada, nada. Pero tengo dolor. Eso se llama un síntoma funcional. Hay un síntoma conductual, es decir, es mis actos, son mis actos. Lavar las manos 50 veces, contar todo en mi camino, etcétera, etcétera. TOX, la bulimia, anorexia, es un síntoma conductual. Las creencias, vamos a ver aquí una creencia, el último día creo, no quiero tener hijos. No quiero tener hijos. No quiero, no quiero, no quiero. Eso cada vez es una reparación. Es un tema, un motivo de consulta. He visto, creo que escribir un libro sobre eso, que es una locura este síntoma. Entonces, cada vez hay algo en el transgeneracional. 90% transgeneracional y quizás en el proyecto sentido. A veces es un síntoma psíquico, psicológico o psiquiátrico. Psicológico es decir, yo vivo mi vida social, tengo marido, esposa, tengo hijos, un trabajo, amigos, etcétera, pero estoy deprimido. Tengo una depresión, pero tengo un problema de desorden amoroso, pues tengo un problema de procrastinación, etcétera, etcétera. Es psicológico. Psiquiátrico, estoy fuera de juego, no puedo vivir una vida social. Estoy en la demencia, estoy en el brote psicótico, estoy un delirio místico o no sé qué. Estoy fuera de juego. Y a veces es un síntoma más filosófico, ético, más espiritual. Para mí, espiritual es más filosófico, ético. Por ejemplo, la religión, la política, el cuestionamiento existencial, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el motivo de consulta? Después, ¿desde cuándo tienes eso? Quizás es un evento preciso de mi vida. Eso es un año preciso, una edad, un periodo o desde siempre, o no sé. Pero cuando oyes desde siempre, no sé, es decir, que es dentro de mí. ¿Sabes? Hay algo, no podemos inventar un síntoma, no podemos inventar algo. Entonces tengo eso en mi inconsciente, aquí en mi cabeza hay un rincón, no sé dónde está el rincón, ¿eh? No hemos encontrado, ¿eh? Hay un rincón con una biblioteca y hay toda mi historia. Y cuando oyes desde siempre, no sé, por favor, debemos explorar proyecto sentido y transgeneracional. Aquí es el síntoma. Con un año, ¿qué pasó? Un año, mes y día. ¿Ok? Es el desencadenante. A veces la fuente es aquí.
A veces es la historia familiar y aquí es mi nacimiento. A veces es durante la concepción, durante el proyecto sentido gestacional y a veces es la rama paterna y la rama materna. A veces la fuente, es decir, el síntoma está aquí. Y la fuente está aquí, o aquí, o los dos. Pero, cómo podemos hablar de eso? Es la experiencia. Por ejemplo, esclerosis múltiple, transgeneracional, todas las esclerosis múltiples antes de 40 años es el transgeneración. Es decir, la fuente, y te digo eso con seguro, seguridad para mí, porque he visto no sé cuántos, desde que descubrí eso en 2010 en Barcelona, marzo 2010, recuerdo eso. Hay sanación, curación de esclerosis múltiple, mejora. Cuando alguien está mejorándose de 50%, es una otra vida. He visto curaciones de esclerosis múltiple gracias al transgeneracional. Si es más de 40 años, no, es el contexto emocional al nivel del desencadenante. ¿Qué ha pasado en tu vida? Es más coyuntural y cuando es una esclerosis múltiple antes de 40 años es uh, uh, estructural. Es decir, nací con este orden de reparación con un síntoma que se llama esclerosis múltiple, un síntoma orgánico. Entonces, el desafío para nosotros, tenemos alguien con un síntoma, cualquier síntoma, hemos visto orgánico, funcional, creencias, psicológico, psiquiátrico, etcétera, etcétera, filosófico y conductual. Y debemos ver dónde está la fuente. El ser humano funciona de esta manera. No puedo curar si no sé por qué, no sé dónde viene la problemática. Entonces, es importante para nosotros con la experiencia, y vamos yo voy a darte mi experiencia. Yo estoy tranquilo, por eso más te doy, más estoy tranquilo. Y es mi papel de darte todos estos datos. Entonces, ¿qué vamos a buscar exactamente durante este estudio? Vamos a buscar, hemos dicho que hay 3 posibilidades al nivel de los eventos. Hay los eventos positivos en mi árbol genealógico, antes de mi concepción. Eso me da igual, un pepino, porque no vamos a reparar algo de alegría, felicidad, etcétera, etcétera. Hay episodios neutros, es decir, normal. Episodios normales, es decir, me fui a la universidad o mi tatarabuelo se fue a la universidad y ha tenido su diploma, punto pelota. O mi abuelo ha trabajado mucho y ha ganado mucho dinero, entonces es lógico. Y los dramas es para nosotros. Porque, por definición, la base de la reflexión es una ley en el transgeneracional. Un drama, puedes escribir eso. Un drama se repara ya o después, pero se repara. ¿Y cómo podemos reparar? Hay diferentes posibilidades. Y una manera de reparar es programar la reparación con un reparador que se llama el paciente con el síntoma. Entonces, vamos a buscar los dramas. Y a veces, ¿sabes qué? Yo digo, yo pregunto,
al paciente, ¿cuál es el drama de tu familia? ¿Cuál es el drama? ¿A nivel paterno o a nivel materno? Es eso. Ok, y debemos hacer nosotros un lazo entre el drama y el síntoma. Y después vamos a ver la terapia el último día para ver cómo tratamos y sobre todo cómo hacer para tratar a alguien con una fuente transgeneracional. Y hay diferentes tipos de dramas. Hay dramas colectivos, familiares y individuales. Y hay una cadena conflictiva. Alors, voy a escribir esta cadena aquí. Hay vamos a resumir 7 etapas. La primera etapa es nada. Nada, nada. Es una vida normal del árbol. Segunda etapa, hay un drama. Vamos a ver diferentes tipos de dramas. El más importante, el más reparador, es el drama de la muerte de alguien. Con este drama hay un vacío emocional, un vacío psicológico. Puedes imaginar una abuela que ha visto su marido morir muy joven. Hay un vacío emocional, un vacío de dinero, un vacío de vida, etcétera, etcétera. Hay un antes y un después. Y no podemos vivir con un vacío. Es imposible. Entonces, hay aquí una programación del futuro reparador. En, tu, en su proyecto sentido gestacional totalmente inconsciente. Después hay el juego de las fidelidades familiar, inconsciente y fidelidad individual inconsciente. Eso es muy importante porque vamos a ver todo eso. No te dejo, ¿ok? 6, la reparación con alguien y con un síntoma. Y 7, las consecuencias. Y esta cadena existe en todos los casos. Al inicio de todo había nada, nada, nada. Después, un drama familiar. Cualquier tipo de quiebra, despojo, engaño, sexo, etcétera, etcétera. Y eso va a producir un vacío emocional. Y yo lo repito, este vacío no podemos vivir con este vacío. Entonces, hay de manera totalmente inconsciente programación del futuro reparador. Y el reparador va a heredar de una fidelidad familiar invisible, es el orden de la reparación, y él va a actuar este orden, realizar, lograr con su fidelidad individual inconsciente. Y después, la reparación finalmente es el síntoma y el problema que hay consecuencias. Y vamos a ver las diferentes posibilidades. Ahora, por favor, imagino que hay un montón de preguntas, pero por favor, puedes esperar un poquito porque quizás voy a contestar durante el curso. Y hay algo importante a sentir, porque estamos, ¿sabes? La psicosomática clínica es el arte del resentir de las emociones, la gestión de las emociones. Y
Tengo una amiga, trabajaba desde años y años. Antes, la moda del transgeneracional era psicogenealogía. Ella ha trabajado con Anslan Schussenberger y él dice, hay algo muy importante, he verificado todo eso, se llama el resentir transgeneracional. Escucha bien, si tengo la memoria de un drama, tengo también atado el resentir transgeneracional. Y a veces durante la terapia vamos a recoger este resentir para sacarlo al nivel emocional. Resentir de tristeza, resentir de ira, injusticia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un síntoma muy, muy importante para nosotros. Y la programación transgeneracional. ¿Qué es eso? Es conectarme con mi historia familiar y encontrar los eventuales orígenes de mi enfermedad, mis preguntas existenciales, mis problemas psicológicos, psiquiátricos, trastornos de conducta, mis creencias, etcétera, etcétera. Es la pregunta fundamental. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el drama que reparó con mi síntoma? Y a veces el síntoma es un síntoma, hemos visto, esclerosis múltiple, una creencia, algo conductual, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver cómo reparamos. Cuando hay un drama, vamos a ver. Y reparamos con mi fisiología. Es decir, mi cuerpo, mis células. Eso para llegar a una enfermedad. Reparo con mis creencias. Reparo con comportamiento. Reparo con mi oficio. Mis pasiones. Mis puntos de interés. Reparo, escucha bien, mis amores, boda, divorcios, etcétera, etcétera. Y reparo también con mis amigos y mis hijos. O las enfermedades de mis hijos. Entonces, tenemos un catálogo de reparación. Es un catálogo de reparación con diferentes posibilidades. Y a veces alguien viene por un problema psíquico, desorden amoroso, y a veces la clave es un incesto transgeneracional. Es un incesto transgeneracional. Entonces, debemos conocer todo eso. Y los verbos de la psicosomática clínica, puedes escribir, por favor, entender, comprender. No son los mismos, ¿eh? ¿Ok? Entender, escuchar, entender, comprender, integrar, sentir, aceptar, soltar y vivir en plena conciencia de y con mi historia.
Voy a repetir.